Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. 378 Decanato pasado, vida anterior y vida presente. Ya no me importa por qué busco el corazón humano. Habiendo comprendido este sentimiento, solo deseo proteger este hermoso mundo y a las personas que amo. La voz de Delois gradualmente se volvió resuelta, incluso si sus palabras parecían negar la pregunta inicial de la diosa Tiche. Pero tenía la vaga premonición de que eso era precisamente lo que la diosa Tiche esperaba que él descubriera por sí solo. La diosa Tiche asintió en silencio. Parecía que ella aprobó su respuesta. Pero ella no dijo nada más. Hablando de eso, morí. Después de otro momento de silencio, Delois hizo la pregunta que más le importaba. Apenas. La respuesta de la diosa Tiche no sorprendió a Delois. Él sabía muy bien cuál sería su estado al final. Incluso la diosa de la reencarnación y el destino no tenía el poder de resucitar a la gente. Tal vez fue esa misteriosa bendición, otorgada a él en algún momento desconocido como por lástima, lo que le permitió venir a este mundo estrellado de estrellas fluyentes y fuegos artificiales, como un reino divino, después de su muerte. Pero ¿qué significaba apenas? Todos renacerán en esta tierra algún día. Solo entonces, dejarán de ser ustedes mismos, y las historias entre ustedes se habrán borrado hace mucho tiempo. La diosa Tiche parecía estar narrando su propia autoridad, o tal vez explicando las leyes de este mundo a Delois. Al escuchar las palabras de la diosa, Delois forzó una sonrisa impotente, como si una pizca de esperanza que no debería haber existido se hubiera desvanecido. Tu existencia como Delois es demasiado fuerte. Si no la borras, no puedo reparar tu alma y permitirte entrar en la reencarnación. Delois también asintió. Él sabía muy bien cuál era su estado antes de morir. Su presencia aquí ahora se debía únicamente a que la diosa había usado la bendición que había dejado en él hacía mucho tiempo para atraer su último vestigio de conciencia a este reino más allá del tiempo y el espacio. Su alma, ya destrozada en una pasta, no podía reencarnarse normalmente, ni siquiera por la diosa de la reencarnación y el destino. Solo amasándolo nuevamente hasta formar una bola, transformándolo a su estado más primordial, pudo renacer. Sin embargo, puedo enviarte a un lugar interesante en tu próxima vida, un mundo solo de humanos, para que aprendas el conocimiento allí y experimentes la vida de un humano común con el corazón humano que adquieres. Luego, con algunos recuerdos, regresa a este mundo. Era como si fuera parte de la bendición, el cuidado de la diosa Tiche hacia su sacerdote. O tal vez fue un reconocimiento a los méritos que Delois había acumulado a lo largo de su vida. Así lo dijo la diosa Tiche. Delois inmediatamente asintió solemnemente. Incluso si sus recuerdos fueron borrados por completo. Mientras naciera como humano en su próxima vida, lo apreciaría y viviría esa vida con seriedad. Para acumular conocimientos que lo harían más fuerte, y tampoco debería ocurrir un incidente como el del emperador humano pescando en ese mundo. Como si hubiera pensado seriamente, Delois volvió a mirar a la diosa y preguntó, ¿puedes guiarme de nuevo? Después de una pausa, la diosa Tiche respondió, ¿deseas que el destino se repita? Ni siquiera la diosa de la reencarnación y el destino podría controlar la vida de Delois dentro de 2 generaciones. Había perdido hacía mucho tiempo el poder de interferir directamente con el mundo actual y, durante mucho tiempo, ni siquiera pudo manifestarse en el mundo humano. Como mucho, podría ofrecer alguna orientación a sus sacerdotes en momentos cruciales. Del mismo modo, en las complejas corrientes del destino, cualquier manipulación divina del destino humano podría no ser la guía correcta. También podría destruirlo o hacer que Delois repita la tragedia. Sin duda eso sería más cruel para Delois que la muerte. Creo en ti. Tu elección es donde reside mi fe. Siempre había creído en esta diosa compasiva que velaba por el mundo humano. Ella usaría su benevolencia para guiar la historia de todos hacia un hermoso final. Incluso si pueden ocurrir accidentes, incluso si las cosas no salen según lo planeado. Incluso si volviera a perder tan miserablemente, todavía esperaba que la próxima vez pudiera proteger a sus amigos y familiares.
Incluso si eso significara morir nuevamente con sus enemigos, no lo dudaría. No tenía arrepentimientos en esta vida. Si pudiera desear un poco más, sería maravilloso si pudiera tener la oportunidad de hacer realidad las escenas de sus sueños de esta vida, así que, diosa, por favor guíame. Te lo ruego. Delois naturalmente se arrodilló, bajando la cabeza. La diosa Tyche permaneció en silencio durante un largo tiempo, y Delois mantuvo la cabeza inclinada hacia ella. Rey demonio Delois, tú también eres un ser amable con un corazón humano. Sí. ¿Entiendes realmente dónde reside tu fe? Sí, soy un sacerdote de la diosa de la reencarnación y el destino, dispuesto a confiar mi destino a la guía de la diosa, ya sea que mi vida en el próximo mundo me lleve a la alegría o a la tristeza. Aún así, ¿estás dispuesto a perderlo todo? Sí, estoy dispuesto a luchar por tu deseo, de erradicar por completo al dios del caos del mundo. Delois respondió las preguntas con la cabeza gacha. Levanta la cabeza, tu intención ha sido verdaderamente recibida. Delois obedeció la instrucción y miró hacia arriba, abriendo repentinamente los ojos. Delois, arrodillado y mirando hacia arriba, vio por primera vez el rostro de esta deidad debajo de su capa con capucha. Era el rostro de una mujer dulce, con suaves ojos dorados y cabello gris azulado. Parecía una persona común y corriente, más accesible que la representada en las estatuas de diosas. Pero su mera presencia irradiaba divinidad. Mientras no olvides esa intención, siempre serás mi sacerdote. El rostro previamente inexpresivo de la diosa Tyche parecía estar sonriendo. Su mano tocó suavemente el cabello de Delois, como una diosa madre amorosa que da la bienvenida a su hijo que regresa. Entonces, sus figuras gradualmente se volvieron etéreas, hasta que se disiparon como una luz brillante. Las figuras de la diosa Tyche y Delois en la distancia desaparecieron. Completamente absorto en presenciar esto, Decán de repente se dio cuenta de un hecho. Es decir, otorgar una bendición a Delois, enviarlo a la reencarnación y guiarlo, todo consumió el menguante poder divino de la diosa Tyche. Después de enviar lejos a Delois, ella se debilitaría aún más, tal vez incluso caería en un sueño o desaparecería de este mundo estrellado por un periodo. El mismo principio debe aplicarse al decanato. Esta vez, al salvar a Decán, quien estaba en una situación mortal en el mundo de las sombras, debe haber pagado un precio una vez más. Diosa Tyche. Decán inmediatamente giró la cabeza ansiosamente, buscando la figura de la diosa Tyche, temiendo que ya hubiera desaparecido. Afortunadamente, la diosa Tyche todavía estaba a su lado y no había desaparecido. La diosa Tyche lo miraba sonriendo. Parecía una mirada de alivio al volver a ver a este niño de la humanidad y presenciar su hermosa vida esta vez. Justo cuando Decán estaba a punto de decirle algo más a la diosa Tyche, su conciencia de repente se volvió borrosa. Todavía confuso, Decán abrió los ojos. Yacía de espaldas en el suelo, viendo un cielo nocturno cubierto de nubes sobre él. Este es, el mundo actual. El familiar cielo estrellado y el entorno familiar. ¿Es este el césped de la mansión Croixcullan en Norton Royal Capital? Golpe. Decán sintió que su corazón latía. Todavía estaba latiendo. Algo tan caliente como el magma surgió en su pecho, extendiéndose por todo su cuerpo con su pulso. Solo después de morir una vez uno se da cuenta más claramente de que posee nuevamente esa cosa preciosa llamada vida. 379 Juramento de Decano como sacerdote. Cuando la primavera dio paso al comienzo del verano, una brisa nocturna ligeramente fresca sopló sobre el césped, provocando pequeñas ondulaciones. Decán sujetó suavemente su cabello, que el viento estaba despeinando, y contempló el brillante cielo estrellado del mundo mortal, sintiendo el viento acariciar su mejilla. Ya estoy de vuelta. Mañana podré decir he vuelto al sol naciente, y bienvenido de nuevo al sol poniente. Decán yacía con los brazos y piernas abiertos en el césped del patio de Croixcullan. Tenía los ojos abiertos, pero tardó mucho tiempo en levantarse. Sus pensamientos parecían aún estar flotando en ese mundo de sombras de noveno orden de aspecto onírico. Habiendo experimentado los 6 mundos de las sombras hasta ahora, había experimentado personalmente las 6 etapas diferentes de la vida de Delois. Aunque Decán nunca despertó ningún recuerdo de haber sido alguna vez Delois, sentía que había comprendido todo acerca de Delois.
Cada sentimiento momentáneo y cada transformación. Aunque sus personalidades y formas de abordar los asuntos diferían ligeramente debido a sus diferentes experiencias de vida, Deccan sabía que algunas cosas esenciales no habían cambiado. Eso fue suficiente. En cuanto a los recuerdos del Santo Reino, donde predominaba la tristeza y el dolor, dejad que se dispersen con el viento. Sin embargo, todo lo presenciado en este viaje de regreso al Reino Santo fue mucho más que mera información obtenida por Deccan. Si uno no entiende el valor de lo que posee actualmente, incluso recuperar a una persona querida carecería de sentido. Se quedó allí mirando el cielo estrellado sobre la capital real de Norton durante un buen rato. Deccan finalmente se incorporó del césped. No hizo nada más inmediatamente. Ni siquiera se apresuró a entrar a la mansión para encontrar a su amigo cercano Croix Cullen para decirle: he vuelto y contarle los eventos pasados del Reino Santo. Se sentó en el suelo, levantando lentamente las manos hacia el pecho, entrelazando sus dedos aún algo lentos. Diosa de la reencarnación y el destino, Lady Tika. La sensación de renacimiento fluyó a través de él como una brisa cálida y suave, llena de vitalidad. Incluso ahora, este mundo está lleno de cosas que no podemos comprender. A veces nos volvemos moralistas, albergamos ilusiones y nos obsesionamos. Parecía estar diciendo las palabras que no había logrado decirle a la diosa al final. Esta fue la respuesta que encontró desde el final de la vida de Delois hasta esta vida actual. Ser herido por otros y herir a otros con nuestras propias manos. Quizás ese día, Delois estaba tan desesperado que quería morir a pesar de todo. Quizás realmente casi dio ese paso. Pero de igual manera, él también luchó con todas sus fuerzas para vivir gracias a los recuerdos que Colodia le dejó. Es contradictorio, pero perfectamente razonable. Este mundo, que era una ruina para Delois, es un mundo de fortuna para mí. Suceden cosas malas, y también cosas buenas. Esta es la ley de todas las cosas. La naturaleza, la reencarnación y el destino. Deccan cerró los ojos, como murmurando, pero también como rezando. Pero ahora creo que mientras uno mantenga un buen corazón, las cosas siempre irán en una dirección positiva. El destino, en última instancia, lo decide la gente. Aunque la gente mala llegue a buenos lugares, la gente buena no se irá al lado malo. En los años que Deccan pasó viajando entre el mundo mortal y el mundo de las sombras, un demonio, incluso en esta vida, eligió caer en la depravación y se convirtió en obispo de la Iglesia de la Resurrección. Y un demonio de una vida anterior se convirtió en un humano amable en esta vida. Si uno es una persona o un demonio, en última instancia es una elección propia. En ese momento la débil voz de Deccan se volvió mucho más firme. Diosa Tishe, te lo juro una vez más, me convertiré en tu canon, tu espada afilada. A menudo se dice que los juramentos poderosos obtienen una protección divina más fuerte, pero el precio correspondiente es ser arrastrado a un destino difícil. Deccan recordó lo que Colodia le dijo una vez a Delois. Colodia había murmurado esto repetidamente al oído del impaciente Delois, y más tarde, Delois se lo repitió a menudo a sus amigos. Deccan no necesitaba adivinar que la noche en que Colodia cayó en un sueño eterno, Delois debía haber estado haciendo la misma oración, pronunciando el mismo juramento que él ahora. Lo único que cambiaba considerablemente era su estado de ánimo. Porque esta vez, bajo la suave guía de la diosa, poseía una vida incomparablemente hermosa. Desde el momento en que conoció a Conilia, no hubo nada en esta vida de lo que se arrepintiera. Los días que el ex Delois ni siquiera se atrevía a soñar se habían convertido en la rutina diaria de Deccan. Ofrezco voluntariamente el resto de mi vida. Mi tiempo, mi trabajo, mi vida, todo lo que tengo. Esto es para pagar tu bondad, tus regalos. No es un precio que estoy dispuesto a pagar. Como vuestro sacerdote, barreré todos los espíritus malignos y protegeré este mundo de todos los seres vivos, envuelto por vuestra benevolencia, hasta el final. Aunque el enemigo sea un dios, avanzaré sin miedo, sin escatimar esfuerzos. Deccan hizo el juramento más poderoso que pudo concebir. Tal vez hacer tal juramento al Dios que gobierna la reencarnación y el destino realmente constituiría un refuerzo en el mundo invisible, más aterrador que cualquier contrato mágico. Pero así como la conclusión final a la que llegó durante este largo viaje, desde Delois hasta Deccan, siempre había sido así.
Al adherirse a la creencia, solidificar la voluntad y dominar la dirección de su propio destino, esta vez seguramente conduciría a un final donde nadie quedaría con arrepentimiento, solo hermosas historias. Le pareció oír el sonido de la leve risa de la diosa Tishe, aunque ella permaneció taciturna como siempre. Decán instintivamente miró a su alrededor. El patio vacío le hizo comprender más claramente que este era el mundo mortal, ya no aquel lugar de muerte prolongada. Cuando finalmente enviaron a Decán de regreso, tal vez la diosa había agotado su autoridad divina y desapareció temporalmente. O tal vez todavía estaba velando por el mundo humano bajo ese brillante cielo estrellado, transmitiendo silenciosa benevolencia y compasión. Incluso sin que ningún ser vivo la notara, ella permaneció incansable e infatigable. De repente, una luz se encendió al lado de Decán. Un resplandor brumoso, cálido y suave. Decán quedó atónito por un momento. Solo un momento después comprendió claramente que no estaba viendo la brillante luz de la diosa en la oscuridad. Pero más bien, Croixculan, como dueño de la residencia, notó algo, encendió una lámpara en el patio y salió, mirando hacia Decán con sorpresa. «Decán, ¿has vuelto?» La voz de Croixculan parecía mucho más ronca debido al shock. «¿Cuánto tiempo sin verte, viejo amigo?» Decán sonrió e inclinó ligeramente la cabeza. Además de la suave sonrisa, sus ojos estaban llenos de las innumerables emociones de una reunión largamente esperada. 380 decanato y un amigo perdido hace mucho tiempo. La primera reacción de Croix fue mirar hacia atrás a la sala de estar. Luego continuó mirando con sorpresa a Decán en el patio. Lógicamente, el mundo de las sombras siempre sale de la misma forma en que se entró. Entonces, si Decán logró superar con éxito este supuesto mundo de las sombras de noveno nivel, debería haber emergido de la inestable puerta del vacío que apareció temporalmente en la sala de estar de Croix. La expresión de Croix en ese momento parecía sugerir que se preguntaba si se había quedado dormido o se había perdido algo. Había estado vigilando la sala de estar recientemente, lleno de preocupación y ansiedad, anticipando el regreso triunfal de Decán. Después de todo, él había activado el mundo de las sombras, y Decán se había aventurado en este peligroso mundo de las sombras en su nombre. No solo eso, sino que Decán también era su amigo más importante. Lo encontró cuando estaba más abatido, más confundido, e incluso a punto de rendirse. En cuanto se conocieron, lo defendió de inmediato sin mediar palabra, y tras asociarse, siempre confió profundamente en su apoyo y protección. Así que hasta ahora, Croix había estado sentado en la sala de estar, esperando. Fue solo cuando detectó una fluctuación mágica en el patio que Croix salió de la mansión para echar un vistazo. Y allí estaba Decán, inexplicablemente sentado en su patio. Después de confirmar que la persona frente a él era sin duda Decán, y no otra persona haciéndose pasar por Decán para una broma, Croix inmediatamente soltó el pomo de la puerta de la mansión y corrió al lado de Decán en el patio. Decán, ¿has superado este mundo de las sombras de noveno nivel? Aunque la respuesta probablemente estaba clara, Croix todavía sentía un miedo persistente. Por supuesto, luché contra un dios del caos contigo y derroté a un dios del caos súper fuerte. Decán dijo con orgullo, con las manos en las caderas. La diosa de la vida Sisina podría ser llamada el enemigo más poderoso y problemático que Decán haya enfrentado jamás. Ella y su autoridad eran 10.000 veces más insidiosas que el dios mágico Agamenón o el dios material Menelao. Además, tras su desarrollo, la fuerza de Sila superaba con creces la de Agamenón y Menelao. Ni siquiera los cicatinos más fuertes del mundo actual serían rivales para una Escila plenamente desarrollada. Para derrotar a Esquilla en esa era, los dos seres más fuertes del pasado, el rey demonio Delois y el emperador Santo Lun, eran indispensables. Sin embargo, fue precisamente su vínculo predestinado y milagroso el que, finalmente se convirtió en la clave para derrotar a Esquilla. Aunque, si fuera un premio FMVP, incluso Decán, mirando hacia atrás, sintió que todavía podría tener que ser ese hombre, ese tipo en realidad podría rastrear a Esquilla y engañarla. Lo que a Decán le pareció más escandaloso fue que Lei incluso pudiera invertir el medidor eléctrico, ganando una vida y más esperanza de vida del dios del caos. Tal vez la regeneración súper rápida de Clay en el mundo actual esté sutilmente relacionada con su vida pasada, habiendo soportado la autoridad del renacimiento del caos del dios de la vida.
Decan se sintió divertido y exasperado a la vez. La furia de Sila antes de morir, probablemente más de la mitad de su odio, se dirigía a Lei. Ella siempre estaba muy enojada, pero nunca podía alcanzar a Lei. Y mucho menos escapar de la barrera ilusoria de Lun, incluso si realmente pudiera pagar un precio enorme y escapar desesperadamente del palacio por un corto tiempo para matar a Lei rápidamente. ¿Dónde estaba Lei en ese momento? Incluso estaba perfectamente protegido en el piso más alto de la prisión de la torre de la capital sagrada en ese momento. Al recordar la batalla en la barrera ilusoria, Decan recordó varias veces los inexplicables ataques de ira impotente de Esquila. Aunque Decan y Lun no la habían burlado en ese momento, ella ya estaba a punto de explotar. Solo había una respuesta. Es difícil decir si Esquila, que podía compartir la percepción de Lei, descubrió que Lei se burlaba de ella de forma remota, diciendo ven a buscarme si te atreves, jugando con su mentalidad. Este comportamiento demostró claramente desprecio por Esquila. Lo más probable es que Lei haya usado las palabras exactas de Esquila cuando ella lo derrotó y se burló de él en ese momento, burlándose de ella también. Cuanto más pensaba Decan en ello, más divertido le parecía. Decidió que cuando encontrara a Clay más tarde, definitivamente le preguntaría qué haría si se encontrara con la misma situación. Sin embargo, justo cuando Decan se reía para sí mismo, la confusión de Croix se profundizó. ¿Qué quieres decir con yo y tú derrotamos a un dios del caos? Croix preguntó, completamente desconcertado. Aunque había luchado contra obispos con Decan, nunca había luchado contra enemigos del calibre de un dios del caos. Además, si Decan estaba hablando de lo que sucedió en este mundo de las sombras, entonces era aún más incorrecto. ¿Todavía recuerdas a Lun? Decan simplemente preguntó. Sí, él nos cuidó muy bien. Croix asintió, siempre había sentido admiración y respeto por este señor benévolo y valiente. Decanato. En realidad, él eres tú. Croix. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. A Croix le llevó un tiempo, con los ojos muy abiertos, comprender gradualmente el significado literal de Decan. Según el sentido común. Una persona que uno ve personalmente, conversa con ella y pasa tiempo en el mundo de las sombras nunca pensaría, él es mi vida pasada. Incluso si la apariencia de Lun tuviera algún parecido con la de Croix, como mucho, se preguntaría si Lun podría ser su antepasado. Para Croix, Lun era simplemente demasiado deslumbrante. Habiendo vivido con una maldición desde la infancia, con una personalidad tímida, incapaz de ser útil en el mundo de las sombras, y luego soportando las maldiciones y la culpa de sus compañeros de clase, nunca imaginó que un gran héroe como Lun, quien era venerado en el Reino Santo, pudiera tener alguna conexión consigo mismo. Pero miró la mirada seria y afirmativa de Decan. Y recordó todos los eventos pasados en el anterior mundo de las sombras. Y luego la puerta del vacío que abrió en el mundo actual, que conduce al Reino Santo. La respuesta parecía cada vez más clara. Era solo que siempre se había bloqueado a sí mismo de considerar la posibilidad de que él fuera Lun. Mi vida pasada fue realmente, Lun, quien se convirtió en el Santo Emperador. Croix todavía no podía creerlo y miró fijamente a Decan mientras preguntaba. Así es, ya sea en la era del Reino Santo o en esta vida, somos viejos amigos poco comunes. Decan suspiró con emoción, sintiendo que era realmente maravilloso que en esta vida, pudieran convertirse en amigos cercanos desde el principio, sin ninguna sospecha mutua. De hecho, dejando de lado sus posiciones, Delo y Silun eran inherentemente compatibles. Es solo que al principio parecía que se convertirían más en archirrivales que en amigos. Pero nunca tendría la voluntad inquebrantable de Lun. Croix, que en un momento dado había dudado y quería rendirse y abandonar, se sintió avergonzado de sí mismo. En su opinión, Lun nunca haría algo así. Te pregunto, ¿qué harías si Fleta, ese playboy que siempre te causó problemas, de repente un día perdiera la cabeza y fuera a molestar a Claire? Decan preguntó con indiferencia. Croix pensó en ello y solo imaginar el escenario lo enojaba cada vez más. Entonces realmente podría ir directamente a usted y preguntarle sobre el precio requerido para tratar con Fleta. Finalmente, Croix expresó su verdadero y aterrador pensamiento con una ligera vacilación. Sin embargo, Decan no se sorprendió por la franqueza de Croix, e inmediatamente aplaudió, con una expresión que decía, ¿no es así?
En realidad, Lun también es alguien como tú que puede optar por ceder y ceder, pero es increíblemente firme en ciertos principios. A veces, para defender los principios que realmente le importan, incluso está dispuesto a hacer un trato con un demonio. Decan extendió las manos, explicándole con impotencia a Croix. Y si realmente lo presionas demasiado, hará cualquier cosa, ya sea patear una estufa o matar, 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 matar. No estarás todavía resentido porque Lun te pateó la estufa en la nevada frontera norte, ¿verdad? Croix de repente notó el punto clave en las palabras de Decan. Al principio, Decan solo estaba enojado con Lun, el gran papá de 9º nivel, pero no se atrevió a hablar. Si ahora se confirma que Croix es Lun, la situación cambia. No, quien guarda rencor en la otra vida. Si voy a engañar a alguien, son Morian y Clay. Y jamás te engañaría, amigo. Decan dijo con absoluta certeza. Croix miró a Decan, queriendo decir algo pero sintiendo un nudo en la garganta. Probablemente Decan nunca pensó en engañarlo. Pero él mismo parecía haber sido arrastrado a un pozo por Decan ya 2 veces. Por otro lado, a Morian y Clay, a quienes Decan engañó sin ninguna culpa, nunca les pasó nada. ¿Por qué no me engañas? Me sentiría más tranquilo. Croix solo sintió que el inexplicablemente confiado Decan era demasiado aterrador. La próxima vez que se presente una situación así, tal vez debería mantenerse lejos, no podía dejar que Decan consiguiera otro triplete. Alcanzar el rango 7 en el decanato 381 también es bastante formidable. Hablando de eso, hace tiempo que preparé un plan exquisito. Si todo sale bien, será sin duda el Saigaonia Itiedugda. Cada vez que Decan conspiraba contra otros, inmediatamente se animaba y charlaba alegremente con Croix Kulan. Ahora, todos a su alrededor podían entender el japonés defectuoso de Decan. Originalmente, antes de ir a este mundo de las sombras de rango 9, Decan planeó cavar un pozo enorme para mí o para divertirse, pero fue interrumpido por la aparición repentina del mundo de las sombras. Decan. Y esta vez, Clay tampoco escapará. Aunque este tipo parece completamente aislado de las mujeres, basándome en su vida anterior, creo que he descubierto su destino. Croix Kulan se sorprendió instantáneamente al escuchar las palabras de Decan. Lo que más temes es a menudo lo que sucede. Él seguía tan confiado como siempre, tan confiado que daba miedo. Croix Kulan. Clay, ¿lo incluiste accidentalmente en el plan o fue intencional? Decanato. Fue intencional. Silbido. Croix Kulan inmediatamente respiró hondo y luego miró a Decan significativamente. Si no nos arruinas completamente a ambos, no te detendrás, ¿verdad? Después de calmar sus emociones. Clay, ¿deberíamos considerar excluirlo de tu plan primero? Croix Kulan utilizó la terminología extraña pero vívida que Decan había usado alguna vez, tratando de insinuar de manera sutil y frenética. Estuvo prácticamente a un paso de decir, ¿tienes alguna conciencia de ti mismo? Sin Clay, ya estás cerca de ser un rey fracasado. Atraerlo seguramente conduciría al desastre. Tranquilízate. Tengo mi propio método ingenioso para controlar a ese chico Clay. Decan cerró los ojos con desdén, agitando la mano con una sonrisa fría mientras hablaba. Era como si Decan siempre ganara más de lo que perdía cuando jugaba con Clay. Esa era la confianza que le daban las cartas. Mientras pudiera ver potencialmente a Clay, no sería tan aterrador. Decan resumió esta conclusión final basándose en toda su experiencia previa. Si pudiera implementarla con éxito una sola vez, podría superar por completo el miedo llamado Clay. Croix Kulan apretó los dientes con fuerza y su ojo se movía mientras escuchaba. Sentía que alguien aún no había pagado suficiente por la matrícula. O tal vez el curso intensivo de comedia del profesor Clay no había terminado. En serio, Akan, al menos no me lleves la próxima vez. Cuanto más pensaba Croix Kulan en ello, más asustado estaba, y su mentalidad cambiaba gradualmente. Déjame decirte, confiar en mí es lo correcto, la próxima vez definitivamente. Bien. Decan, ¿por qué estás aquí? Croix Kulan parecía haber desencadenado un trastorno de estrés postraumático e instintivamente quería evitar el tema, por lo que rápidamente hizo la pregunta que más lo desconcertó para interrumpir a Decan. Decan hizo una pausa por un momento.
Me sentí como si de repente me hubiera golpeado un hechizo de silencio. Pero pensándolo bien, el asunto de este mundo de las sombras de rango 9 era de hecho el punto principal después de regresar. Esto se debe a que, aunque finalmente cumplí el objetivo claro del mundo de las sombras, también perecí junto con el enemigo. Al final, fue la diosa quien lanzó una bendición de antemano lo que me permitió resucitar. El humor de Dekkan cambió rápidamente, explicando breve y claramente la situación general a Croix-Kulan. De todos modos, todavía tenía que explicarles la situación detallada de este mundo de las sombras a sus compañeros más tarde, así que discutiría los detalles con todos entonces. Croix-Kulan seguía atónito al oír las palabras de Dekkan, y parecía muy asustado de que Dekkan hubiera muerto una vez. Su mirada también se tornó preocupada. No te preocupes, Croix-Kulan. No solo he resucitado por completo, sino que, mírame, tras superar el mundo de las sombras, llegué al rango 7. Dekkan estaba excepcionalmente orgulloso, como si quisiera demostrar que se había convertido en una auténtica potencia de alto nivel. Ya no era un inútil de poca monta. El mundo de las sombras de rango 9 fue una prueba que incluso las potencias de rango 9 tuvieron dificultades para superar, pero en consecuencia, a través de esta prueba de vida o muerte, Dekkan obtuvo un avance que normalmente podría requerir más de 10 años de cultivo. Tan pronto como llegó a ese mundo estrellado, Dekkan sintió que su poder mental avanzaba a pasos agigantados. Parecía que ya había alcanzado el rango 7 en ese momento. ¿Pero de qué sirve que aumentes tu rango? Croix-Kulan apoyó la barbilla, pensó por un momento y preguntó. El panel de estadísticas de Dekkan parecía prácticamente el mismo de todos modos. Aún carecía de habilidad cuerpo a cuerpo y poder de ataque mágico, y aún así era destrozado con el toque de un enemigo fuerte. Solo su barra de maná se alargó un poco más. ¿Cómo pudiste decir eso? Dekkan inmediatamente se agitó un poco, sin darse cuenta de que ahora se parecía al profesor Gato cuando le preguntaron. ¿Qué tipo de profesor eres? Aunque él, como soporte, no dependía mucho de su panel, un rango más alto significaba que podía crear cartas de rango superior. Por ejemplo, el hechizo de la carta del triunfo definitiva de Delois. Voy a crear un hechizo superpoderoso de rango 7. Es el que usé para derrotar a Esquiva. Llave. Dekkan originalmente tenía la intención de decir esto para que todos entendieran completamente lo aterrador que era Dekkan de rango 7. Pero después de pensarlo detenidamente, parecía una carta de suicidio. Incluso si pudiera elaborarlo. Si el enemigo realmente pudiera presionar a Dekkan para que usara Pain Beupon para infligir 4800 veces más dolor, su situación probablemente sería similar a la aniquilación total. Para un final feliz perfecto, esa carta podría no aparecer nunca más. En ese caso, su ascenso al rango 7 realmente solo estaba expandiendo su barra de maná, mejor que nada. Está bien, el rango 7 sigue siendo muy poderoso. Croix-Kulan notó el cambio sutil en la expresión de Dekkan y sintió como si lo hubiera lastimado un poco sin querer. Dekkan se quedó sin palabras por un momento. El desprecio más hiriente del mundo es cuando la otra parte educadamente no muestra ningún desprecio por ti, cuando en realidad todos se están burlando de ti en secreto. No es suficiente llegar al nivel 6 para un soporte como tú. En comparación con la mejora épica que recibió la última vez que avanzó al rango 6, parecía que tanto para él como para Delois, desde el rango 6 hasta el rango 9, solo hubo cambios de panel. Decepcionado, Dekkan de repente se dio cuenta de un hecho. ¿Por qué Delois renunció a seguir especializándose en su magia de maldición o expandir su magia mental después de convertirse en el rey demonio? Porque, al continuar con las técnicas mágicas, el techo era Icatinos. Dekkan ya había visto los límites de la magia de maldiciones y la magia mental en el mundo actual. Delois, que disponía de más tiempo para estudiar, debió de ver desde hace tiempo ese límite. Y teniendo en cuenta que Delois no tenía los excelentes atributos innatos de Eve, tal vez ni siquiera pudiera alcanzar su techo. Entonces, después de darse cuenta de su propio límite, la elección final de Delois fue apostar todo en la tumba del rey demonio. Llevar la ingeniería mágica al extremo fue el camino definitivo que siguió Delois. 382. Botín del mundo de las sombras del noveno orden de Dekkan. Espere, por favor.
Si la idea de Delois era crear un arma definitiva, la tumba del rey demonio, entonces en realidad ya está terminada. Solo está esperando a que tome el control total. Dekan se dio cuenta con un sobresalto. Aunque su cuenta había sido eliminada y tuvo que empezar de nuevo, el equipo de graduación final que ni siquiera había terminado de fabricar en su vida anterior, su versión completa estaba en realidad en el mundo actual. Después de la muerte de Delois, debe haber sido Talomati, quien heredó todo el poder de Delois, quien regresó a la tumba del rey demonio y, junto con Eve, completó la construcción final de la tumba del rey demonio. Pero, solo pensar en el estado mental en el que se encontraban mientras completaban ese largo trabajo en la tumba del rey demonio. A Dekan le dolió el corazón. La batalla final de Delois finalmente estuvo llena de arrepentimientos, ya sea por el reino santo o por el mundo demonio. Sin el arma definitiva, no tuvo más remedio que enfrentarse por la fuerza a Esquila, y al final, solo pudo recurrir a esa magia de séptimo orden que podría llamarse un acto de impotencia. Si le hubieran dado otros 10 años para terminar la tumba del rey demonio, quizás el resultado para todo el reino santo y el mundo demonio hubiera sido diferente. Sin embargo, Dekan también lo sabía, que nada de esto carecería de sentido. Aunque el reino santo y el mundo demonio finalmente perdieron, pero la tumba del rey demonio que dejaron atrás, que abarca decenas de miles de años, finalmente se convertirá en el arma decisiva para derrotar al dios del caos en este ciclo. Pero solo pensando en la tumba del rey demonio, Dekan todavía fruncía el ceño. Aunque ya había descubierto en el mundo de las sombras cómo realizar ingeniería inversa de esta perfecta tumba del rey demonio, volver a habilitar el modo de desarrollador y luego tomar el control total de ella. Pero la tumba del rey demonio en última instancia tiene un gran defecto. Para usar la tumba del rey demonio para exterminar a un dios del caos, debe combinarse con una puerta de deformación espacial. Si el futuro mundo de las sombras de décimo orden, el campo de batalla destrucción del mundo Tongtian, es la base de operaciones de los dioses del caos, entonces replicar la escena de la muerte de Agamenón y Menelao es casi imposible. Al pensar en esto, el ceño de Dekan se hizo más profundo. A juzgar por las palabras que Esquila reveló antes de su muerte, o tal vez información que simplemente no le importaba exponer. La condición de autorización para el campo de batalla destrucción del mundo Tongtian probablemente esté relacionada con la destrucción de cierto artefacto divino. Y en la era del Reino Santo, el único con la capacidad de destruirlo era Lun. En cuanto a Delois, incluso si estaba realizando una investigación en secreto, la tumba del rey demonio de Delois estaba diseñada para sellar y exterminar seres vivos, y por el contrario, no tenía una efectividad especial contra objetos y elementos. Entonces, según lo que Dekan ya sabe, el campo de batalla destrucción del mundo Tongtian tiene 3 dificultades fatales. La más obvia es no saber cuántos dioses del caos todavía existen. Si cientos de dioses del caos salieran de esta guarida, Dekan ni siquiera podría imaginar cuán desesperados debieron haber estado los desafiantes en ese mundo de las sombras hace 10.000 años. Incluso si hubiera retadores de otro mundo en ese mundo de las sombras luchando juntos contra los dioses del caos. Pero el problema causado por un solo dios del caos es suficiente para acabar con un grupo de potencias de noveno orden. El dios mágico y el dios material presenciados en el mundo actual por sí solos son lo suficientemente problemáticos, sin mencionar a la diosa de la vida que casi causó la destrucción inmediata del Reino Santo. Sin embargo, estos 3 dioses del caos no son suficientes para asustar al decanato actual. Lo que realmente le preocupa es: ¿y si también hay un dios del tiempo y un dios del espacio, entonces no es solo un problema de número de dioses del caos? Dekan ya estaba empezando a sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. Incluso pensando de forma optimista, dando un paso atrás, incluso si pudieran manejar a un grupo de dioses del caos. Parece que todavía les falta la capacidad de destruir aquello que el otro bando en última instancia quiere proteger. En el mundo actual, debido a la maldición de Esquila, Croix también ha perdido su letalidad. Así que incluso si Croix pudiera alcanzar el noveno orden antes de la llegada del campo de batalla destrucción del mundo Tongtian, probablemente no podrían atravesarlo, y los dioses del caos que se han ido a otros mundos definitivamente no perdonarán ninguna forma de vida que pueda representar una amenaza para ellos.
El aspecto más repugnante de este mundo de las sombras es precisamente que invadirán inversamente el mundo actual. Realmente no puedo contar con compañeros de equipo al azar. O mejor dicho, Dekan nunca ha puesto la clave de la victoria en manos de individuos al azar. Además de todo esto, hay un último problema crítico. Es decir, nadie sabe cuándo llegará el campo de batalla destrucción del mundo Tongtian. A juzgar por el poder de combate en el mundo actual, el número de potencias de noveno orden no es ni la mitad de lo que era durante la era del Reino Santo. Ignorando los cuellos de botella, Clay y Mio, que ya son genios raros, posiblemente podrían alcanzar el noveno orden si se les dan unos pocos años. Pero Croix y Cornelia necesitarían al menos otra década o más para posiblemente tocar el umbral del noveno orden. Al ver a Dekan repentinamente perdido en sus pensamientos nuevamente, aunque Croix no sabía los detalles, de alguna manera pudo sentir mágicamente que Dekan estaba preocupado por ese mundo de las sombras de décimo orden. Después de todo, esa fue la derrota impotente del Reino Santo y del mundo demonio después de la muerte de Delois, y también el mayor arrepentimiento de todos los seres vivos de la era del Reino Santo. Dado que este último mundo de las sombras del Reino Santo tuvo la guía de la diosa Tishe, además de tu ascenso de rango, ¿qué otras recompensas de autorización final hay? Croix pensó por un momento y finalmente preguntó, ¿cómo es posible que no haya recompensa? De repente, Dekan detectó un punto crucial. Después de regresar al mundo actual, sus pensamientos estaban confundidos, y por un momento, ni siquiera se dio cuenta de que al escaparse del mundo de las sombras de esta manera, aún no había recibido su recompensa. Este era un mundo de las sombras de noveno orden. La recompensa mínima son materiales legendarios o una épica de luz escarlata. Pero pensándolo bien, es verdad. Según la lógica normal del mundo de las sombras, incluso si los requisitos de autorización no exigieran que los retadores debieran sobrevivir hasta el final, si todos los Challenger murieran, entonces, incluso si el mundo de las sombras tuviera recompensas, no habría ningún lugar a donde enviarlas. Es solo que esta vez, Dekan tenía la bendición preparada de antemano por la diosa, lo que le permitió sobrevivir, tomando el camino expreso directamente de regreso al mundo actual. Por lo tanto, esta situación también podría estar más allá de la comprensión y los mecanismos normales del mundo de las sombras. Madre mía. ¿Hay algún servicio de atención al cliente al que podamos contactar? Tienen que enviar la recompensa. El primer pensamiento de Dekan fue el número de teléfono exclusivo para servicio al cliente premium, pero parece que el mundo de las sombras no ofrece ese tipo de servicio. Espera. ¿El lugar donde apareció fue el patio? Fue la diosa Tiche quien lo envió de regreso. Se desvió de la entrada normal original que usó para ingresar al mundo de las sombras. Basado en el principio de que debes salir del mundo de las sombras por donde entraste, bien, Croix. Sigue ahí esa inestable puerta del vacío en tu sala. De repente, Dekan agarró los brazos de Croix con entusiasmo. Sí, todavía está ahí. Croix respondió algo desconcertado. Entonces comprendió rápidamente el significado de Dekan. La verdadera recompensa por este mundo de las sombras de noveno orden no ha desaparecido. Simplemente no ha sido reclamada. Y la ventana de servicio comunitario está justo ahí. Vamos a cobrar nuestra deuda. Es hora de darle al mundo de las sombras una pequeña muestra del impacto y asombro al estilo de Dekan. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 383 Servicio de cobro de deudas angelicales de Dekan, 4000 palabras. En el salón de la casa de la familia Croix, Bacallaro. Mientras Dekan golpeaba la puerta del vacío, que se había vuelto lisa como un espejo, permaneció inmóvil durante un largo tiempo. La puerta del vacío parecía estar atascada. No podía desaparecer sin problemas, pero no quería darle a Dekan su recompensa. La energía contenida dentro de un mundo de las sombras puede transformarse en una calamidad o en un poder milagroso. Lo que decide esto es la actuación del desafiador durante su promulgación del mundo de las sombras. El problema ahora era que, si bien este mundo de las sombras de noveno orden había sido despejado, el retador original también había desaparecido. Por lo tanto, la recompensa quedó en manos de esta puerta del vacío.
Entonces, instintivamente quiso tragarse la recompensa de Deccan. Pero no pudo digerirlo todo de una vez, por lo que se quedó allí. El nuevo mundo de las sombras que acabo de completar. Deccan pateó la puerta del vacío 2 veces más con frustración, pero todavía no pudo abrir su vórtice de vacío, que parecía haberse condensado en una entidad sólida. Sabía que esta puerta del vacío estaba tratando de tragarse su recompensa. Era solo que las recompensas de un mundo de las sombras de noveno orden no eran algo que una puerta del vacío pudiera analizar en poco tiempo, por lo que podría llevar mucho tiempo antes de que pudiera comenzar a digerir su recompensa. De acuerdo con las reglas, el comportamiento de Voidgate estaba técnicamente dentro de las reglas, aunque un poco injusto para el retador. Pero como no estaba violando ninguna regla, fingía ser ignorante, merodeaba allí y se hacía el muerto hasta que pudiera digerir la recompensa e irse. Bien, ¿quieres jugar sucio conmigo? Deccan señaló la puerta del vacío con una mueca fría. Esta era la primera vez que veía que algo así se atreviera a meterse con él. Entonces no lo culpes por ser despiadado. Una de las reglas de la puerta del vacío. No rechaza a nadie. La razón por la que Deccan y Croix no podían entrar en esta puerta del vacío en este momento era porque ningún mundo de las sombras de alto orden adecuado para ellos había descendido al mundo real, y su objetivo no era desafiar a un mundo de las sombras, sino simplemente obtener la recompensa. Pero para los otros Challenger fue diferente. Habían muchos mundos de las sombras de orden inferior. Una puerta del vacío temporal debe mantener su estado operativo mientras exista. Mientras un retador tenga necesidad de ingresar a un mundo de las sombras, deberá enviarlo allí, y deberá permanecer allí hasta que se complete el desafío. Por lo general, las ubicaciones elegidas para estas puertas del vacío temporales son bastante complicadas. Por ejemplo, la puerta del vacío temporal que anteriormente permitió a Morian y Clay ingresar a la prisión del reino de los demonios. Shadow World estaba en medio de la nada, y el que envió a Deccan al hospital del mundo demonio. El mundo de las sombras se abrió directamente en la tumba del rey demonio. Por eso rara vez los encuentran los demás. Pero esta puerta del vacío temporal estaba ubicada en la residencia privada de Croix. Así que, aunque Deccan lo estaba desafiando, ningún otro Challenger podría haberlo utilizado. El sentido común dictaba que, dado que había una gran puerta del vacío en la capital real de Norton, nadie estaría lo suficientemente loco como para irrumpir en la mansión de Croix para entrar en un mundo de las sombras. Pero eso abrió una nueva línea de pensamiento. Deccan sonrió maliciosamente y palmeó la puerta del vacío. Mañana notificaré a todo el personal de combate de los reinos cercanos que quiera desafiar un mundo de las sombras para entrar a través de ti. Veamos si digieres mi recompensa de noveno orden primero o si te destrozan primero. Las puertas del vacío también tienen límites de uso. Por ejemplo, la puerta del vacío más grande de la Academia Ewenlite también limita el número de personas que pasan a través de ella cada día. De lo contrario, podría provocar que la puerta del vacío se sobrecargue y funcione lentamente. Después de exponer su plan, Deccan continuó murmurando mientras contaba con los dedos. Que entren 1000 personas al día por ti no debería ser un problema. Si no es suficiente, organizaré un evento masivo y convocaré a los retadores de la Federación de Reinos y del Imperio. Te convertiré en la primera puerta del vacío del mundo en ser atravesada por 10.000 personas en un solo día. La puerta del vacío. Eres una maldita bestia. ¿Cómo podría una pequeña puerta del vacío como esta soportar ser atacada por una fila como esa? Se rompería seguro. Finalmente, como si estuviera aterrorizado, escupió apresuradamente una tarjeta. E inmediatamente después, comenzó a desaparecer. Deccan atrapó la tarjeta, que brillaba con una luz carmesí intensa, y la metió en su bolsillo sin siquiera mirarla. Porque había un asunto más urgente. Espera, quédate ahí. Justo cuando la puerta del vacío se estaba desvaneciendo, la voz de Deccan sonó. Aunque nunca había salido a cobrar una deuda, la gente solía decir que tenía talento para ello. Incluso le sugirieron que abriera una sucursal con un nombre como Angelic Finance. Deccan siempre se había negado porque nunca creyó que alguien dejaría de pagar sus cuotas. Y esperaba con ilusión el día en que conociera a un benefactor dispuesto a tener una deuda con él. Ahora, el pensamiento de Deccan era muy claro. El problema que encontró fue:
Los conceptos de devolución voluntaria y cobro pasivo son diferentes. Ya no se trataba solo de devolver el capital para resolver el asunto. La puerta del vacío ya sentía que algo andaba mal. Solo ahora se dio cuenta de lo estúpido que había sido su impulso, dejando de lado lo aterrador que sería un humano capaz de limpiar un mundo de las sombras de noveno orden. Este tipo incluso podía provocar que los mecanismos de entrada y salida del mundo de las sombras fallaran. Definitivamente no era una entidad normal. Su única opción era acelerar su desaparición y escapar. Sin embargo, ya he memorizado tu aroma. Si te atreves a escapar antes de que termine de hablar, enviaré gente a buscarte donde quiera que aparezcas, y entonces no tendré ninguna conversación contigo. Dekan no tenía ninguna prisa. Incluso caminó hacia atrás y se apoyó relajadamente en el sofá, mirando hacia la puerta del vacío con la expresión burlona de un joven maestro malvado. A su lado, Croix, conociendo el procedimiento, sacó una herramienta mágica de grabación y una tarjeta mágica de comunicación para comenzar a documentar todas las características de esta puerta del vacío y se preparó para notificar a su gremio. La puerta del vacío. Su forma desvanecida pareció temblar, y luego se solidificó nuevamente. Sabía que la situación era grave. ¿Qué clase de fuerza del inframundo provocó? A juzgar por la profesionalidad de estos dos, ni un solo movimiento fue desperdiciado, y 11 de cada 10 palabras fueron amenazas. Muy bien. Al ver cómo se comportaba la puerta del vacío, Dekan continuó. Parece que te estás arrepintiendo. Acepto con gusto tus sinceras disculpas y tu compensación. La puerta del vacío. Compensación. Si no estás de acuerdo, seguiré acosándote. Aunque muera, haré que mis descendientes sigan acosándote, a generación tras generación, sin fin. Donde quiera que aparezcas, miles estarán allí para torturarte. Las palabras de Dekan eran tranquilas pero seguras. Era como si estuviera convencido de que mientras lo dijera, lo haría realidad sin importar el costo, incluso si eso significara una pérdida. La puerta del vacío permaneció en silencio durante mucho tiempo, aparentemente extremadamente indefensa y excepcionalmente afligida. Si bien se sospechaba que intentaba tragarse la recompensa de Dekan, ¿realmente merecía ser el blanco de ataques de este calibre? Claramente, cualquier otra puerta del vacío habría tomado la misma decisión. ¿Te preguntas por qué te estoy atacando tanto? Si otras puertas del vacío harían lo mismo, y si realmente quisiera extorsionar a una, podría haber elegido cualquier otra puerta del vacío. Lo sabes claramente, y aún así sigues haciendo esto. La puerta del vacío quería desahogar su resentimiento, pero no se atrevió. Simplemente tenía miedo. Así, Dekan adoptó la actitud de quien intenta ganarse a los demás con la virtud, queriendo educar a la puerta del vacío para convencerla verdaderamente, y comenzó a explicar. Es un principio muy simple. Supongamos que soy profesor. Cuando entro en un aula durante el autoestudio vespertino, encuentro que todo el aula es ruidosa. Muchos alumnos no estudian bien, sino que están jugando, pero en cuanto me ven abrir la puerta, todos fingen estar estudiando. No recuerdo a todos los estudiantes que rompieron las reglas, y no es realista castigarlos a todos. Entonces, ¿qué debo hacer? Dekan se levantó y caminó por el salón como un director de escuela, planteando la pregunta. Cuando se enfrentaban a este dilema del autoaprendizaje vespertino, los profesores comunes se ponían furiosos y se desahogaban con impotencia, o regañaban a toda la clase, dando como mucho algún castigo colectivo que solo trataba los síntomas, y los estudiantes se atrevían a hacerlo de nuevo la próxima vez. Pero Dekan no era una persona común y corriente. Lo discutiría caso por caso. Si fuera verano y Dekan estuviera de buen humor, tal vez apagaría el aire acondicionado del aula y encendería la calefacción. Pero si no fuera verano y Dekan no estuviera de buen humor, entonces Dekan no podría ser tan misericordioso. Dekan se detuvo, se paró junto a la puerta del vacío y bajó la voz como si estuviera dando una conferencia. La respuesta es tomar al primer estudiante que rompa las reglas que vea al entrar al aula y darle una paliza hasta matarlo. Y culparé a esa persona del caos de toda la clase, dándole un castigo docenas de veces mayor. Está claro que su crimen no justifica tal cosa, pero ¿y qué? Simplemente tuvieron la mala suerte de que los viera, y nada más. Con que no sean inocentes, me basta. Cuando la voz de Dekan cayó, la puerta del vacío comenzó a temblar violentamente.
Finalmente se dio cuenta de qué tipo de cosa había provocado. A su lado, Croix escuchó las palabras de Decan y sostuvo su barbilla pensativo. Parecía que esto definitivamente podría aplicarse a su enseñanza en la Academia Ewenlite. Al ver la puerta del vacío, estaba tan aterrorizado que estaba a punto de romperse y disiparse. Decan sintió que ya debería haber reconocido la realidad de la situación, así que le dijo nuevamente: «La puerta del vacío, no querrías que 10 millones de personas te atravesaran sin piedad, ¿verdad?». La puerta del vacío continuó temblando inestablemente. «Pero este es tu merecido castigo. ¿Qué puedo hacer? Si no te castigo, ¿qué pasará si otras puertas del vacío actúan como tú, creando aún más retadores victimizados en el mundo?». Los ojos de Decan se volvieron brillantes y claros, y su voz se volvió poderosa y resonante. Era como si no estuviera haciendo esto para sí mismo en absoluto, sino que estuviera buscando desinteresadamente el bienestar de los challengers del mundo. Alguien capaz como yo no debe quedarse de brazos cruzados. No puedo permitir que los corazones de los retadores del mundo se enfríen. Decan expresó su intención de extorsión con justa indignación. Si la puerta del vacío pudiera hablar, probablemente ya habría maldecido a Decan en voz alta. Pero pensándolo con calma, no se atrevió, porque era seguro que este humano era del tipo que hacía exactamente lo que decía, sin importar lo loco que fuera el plan. Finalmente, como si usara toda su fuerza, una línea de texto apareció en el espejo vórtice azul-negro. ¿Qué quieres dejarme ir? Aunque esa comunicación activa con un humano constituía una grave violación de las reglas. Pero por ahora, la gravedad del problema ya no es cuestión de reglas. Oh, por fin estás dispuesto a comunicarte conmigo. Parece que ya me tienes bastante aprecio. Sabía que mi método de guía era correcto. Decan dijo alegremente, luciendo muy parecido a un jugador de Gálgame que había logrado que una chica en el juego confesara sus profundos sentimientos. Sentía que su comprensión de los humanos se había desviado. Siempre he creído en pagar las ofensas con virtud. Si logras hacerte amigo nuestro, naturalmente no le haremos las cosas difíciles a un amigo. Decan expuso su intención de manera sucinta pero educada. La puerta del vacío naturalmente entendió la jerga del inframundo de Decan. En este momento, ya había sido forzado a una violación por este humano. Si continuaba, sería completamente borrado por las reglas o se hundiría más y más en su comunicación con este humano. Pero sería esto último un rayo de esperanza o un abismo sin fondo. En realidad, te diré la verdad. Todavía me falta una mascota genial. Si estás dispuesta a convertirte en mi mascota, podría estar dispuesta a alimentarte con algunas cartas mágicas naturales producidas por mundos de las sombras en el futuro. Deberías disfrutar comiéndolas, ¿verdad? Al ver la vacilación de la puerta del vacío, Decan puso sus cartas sobre la mesa. Cada vez que Decan pensaba en pequeña Flor de su vida anterior, sentía que debía encontrar una mascota igualmente genial en este mundo. Desafortunadamente, incluso si hubiera un dragón mágico de la ruina en este mundo, no habría un entorno para criarlo normalmente. Entonces, sería mejor atrapar una puerta del vacío. Nadie más tendría uno de estos jamás. La puerta del vacío estaba enojada y conmocionada. Por un lado, se sintió insultado y se preguntó si este humano estaba loco. Por otro lado, no pudo evitar quedarse atónito de que existiera algo tan bueno. Con mi fortuna, alimentarte con 3 o 4 cartas púrpuras naturales de 8º orden al mes no es un problema. Si te portas bien, incluso puedo comprarte cartas épicas para alimentarte, ¿sabes? Era cierto. Cualquiera que pudiera vencer a un mundo de las sombras de 9º orden no sería pobre en el mundo real. Y. Una vez que probó las cartas mágicas naturales, nunca pudo olvidar el sabor. Ahora realmente apareció la oportunidad de comer cartas regularmente. ¿No era esto mejor que seguir trabajando normalmente como obrero? Aceptar el soborno de un humano no tenía precedentes para ninguna puerta del vacío. Pero ahora, parecía que hacía tiempo que había pasado el punto de no retorno, tipo 1 para obtener una carta épica natural gratis. Finalmente, en medio de repetidas luchas, la puerta del vacío tomó su decisión. 1. Decan sonrió con satisfacción, tan feliz como un entrenador que había atrapado a su Pokémon favorito.
Muy bien, eres un pequeño Pokémon inteligente, tomando el juicio que un buen niño debe tomar. Después de decir esto, no se olvidó de añadir. Te dije que para atrapar Pokémon no se necesitan Pokébolas. 384 Método de cuidado de mascotas al estilo alemán de Dekan. La puerta del vacío escuchó las tonterías de Dekan. Parecía como si esta persona hubiera bebido licor falso. O su último vestigio de dignidad estaba siendo cruelmente pisoteado. ¿Qué demonios eran los Pokémon? El inframundo usó intimidar, es súper efectivo. Es eso. Desde su nacimiento nunca había sufrido tal agravio. Aunque todavía quería comer cartas épicas naturales, no pudo evitar sentirse más enojado y agraviado cuanto más pensaba en ello. Debería ser más una asociación, en lugar de tratarme unilateralmente como una mascota. Justo cuando estas palabras aparecieron en la superficie giratoria y espejada de la puerta del vacío, Dekan interrumpió su mensaje con indiferencia. Creo que solo te estás comportando como una tsundere. Si realmente entendieras la situación actual. Habló mientras miraba la puerta del vacío, pero sus ojos vacíos e indiferentes parecían ignorar por completo el texto de la puerta del vacío. Él solo vio la puerta misma. Esta reacción hizo que la puerta del vacío se estremeciera de repente. Aunque no entendía muy bien la jerga que usaba Dekan. Sabía que si este hombre fuera el protagonista de un simulador de citas, cualquier personaje femenino que se atreviera a rechazarlo probablemente enfrentaría un mal final. Yo no soy. Tuvo que ceder a su instinto de supervivencia y fingir que efectivamente estaba siendo una tsundere en ese momento. En lugar de buscar sinceramente la igualdad, no dejes que descubra que solo finges ser una tsundere, ¿de acuerdo? Si no. Dekan se detuvo allí, como dejando un poco de suspenso, sin seguir enunciando las consecuencias. No soy una tsundere. ¿De qué estás hablando? Su respuesta parecía más rápida que sus pensamientos. Solo entonces se dio cuenta de que, por el bien de la supervivencia, podía incluso prescindir de su dignidad. Bien. En cuanto a lo de la mascota, no tienes ninguna idea al respecto, ¿verdad? Dekan preguntó de nuevo, sonando como si estuviera hablando consigo mismo, sin realmente preguntar nada en absoluto. No lo hago. Como si fuera su último vestigio de terquedad, realizó el acto de tsundere impecablemente mientras también expresaba sus verdaderos pensamientos. Sin embargo, esta vez, a Dekan no pareció importarle en absoluto su respuesta. Simplemente usó la autoridad del Papa del Dolor para mover la puerta de disformidad espacial desde el grupo feliz hasta arriba de la mansión Croix. Luego lo puso en funcionamiento pero no lo activó. Una poderosa oleada de magia espacial pareció envolver la mansión Croix. Fue como si toda la mansión hubiera sido designada como objetivo de teletransportación, aislándola gradualmente del vecindario circundante. En ese momento, la puerta del vacío sintió una completa sensación de anormalidad. Sentía como si ya no pudiera conectarse con el mundo de las sombras. Incluso había perdido su función más básica: transportar a los retadores al mundo de las sombras. En esta situación, incluso si arriesgara su vida para buscar ayuda en la terminal como último recurso, estaría llamando al cielo y a la tierra en vano. Nunca esperó que este humano poseyera un objeto de tipo espacial, y uno de tan alto rango. Pero lo que realmente lo aterrorizaba ahora no era lo que el humano había hecho, era su mirada. Por fin, en este momento. Era exactamente como la mirada de un malvado profesor que había obligado a un estudiante inocente a comprometerse, lo había atraído a su oficina, había cerrado la puerta y luego se había dado la vuelta. Me pregunto cuál es tu estructura. ¿Deberías ser considerado un producto de técnicas de barrera, un aparato mágico inteligente? Si te convierto en un familiar, ¿serás de atributo vacío o de atributo artefacto? Si te convierto en una carta, ¿serás de tipo fantasma o de tipo máquina? Dekan ya había sacado las herramientas necesarias para fabricar cartas mágicas y reparar aparatos mágicos. Parecía que el siguiente paso era desmantelar la puerta del vacío. Sin embargo, no se dio cuenta de que actualmente se parecía mucho a Cornelia cuando fue a la montaña trasera a querer acariciar a un gatito hace años. De hecho, Dekan había estado ansioso durante mucho tiempo por estudiar una puerta del vacío que pudiera conducir al mundo de las sombras.
pero no importaba cuánto intentara analizar la gran puerta del vacío en la Academia Ewenlite, el resultado era el mismo que cuando analizó la perfecta tumba del rey demonio. Simplemente no tenía forma de empezar. Pero ahora, de repente había reformado una puerta del vacío salvaje y de pequeña escala. Fue como un regalo de la diosa. Al pensar en esto, Dekan actuó como si estuviera rezando y dando gracias a la diosa antes de una comida. Diosa, todo es tu bendición. Hay mucho espacio para la comunicación mutua, la comprensión y el compromiso entre mi nuevo amigo y yo. Sin duda lo cuidaré y lo restauraré. ¿Restaurar? Si estás bien, es un día soleado. Si no puedo reconstruirte, estoy muerto. La puerta del vacío comenzó a temblar de nuevo. Al principio, simplemente pensó que esta persona estaba loca, pero ahora se dio cuenta de que su condición era excepcionalmente grave. En primer lugar, el acto de atrapar una puerta del vacío como mascota ya sugería que esta persona debería permanecer en el departamento de psiquiatría y no salir nunca. Pero ya sea un gran jefe o un fanático quien lo obtuvo, no deberían tratarlo como un tesoro. Por ejemplo, colocarlo en un clan o una iglesia definitivamente sería increíblemente impresionante. Pero este tipo no era solo una fuerza oscura y un fanático. También era un científico loco. Incluso un superhéroe llamaría un taxi y huiría en el acto. No lastimarías a tu propia mascota, ¿verdad? Finalmente, la puerta del vacío preguntó, sintiendo un escalofrío en la columna. Como dice el refrán, al elegir el menor de dos males, ya no le importaba ninguna dignidad. No, ¿cómo podría? Dekan meneó la cabeza mientras palmeaba la puerta del vacío. Aunque tengo amplia experiencia en ingeniería de aparatos mágicos y una vez ocupé el puesto de médico jefe en un importante hospital, hay muchas cosas en las que, si estás dispuesto a cooperar, creo que puedo reducir significativamente la carga de trabajo, y estarás relativamente más seguro. Amenazado de nuevo. Pero la puerta del vacío sintió que ya no tenía otra opción. Bajo la intimidación de este hombre, cedió paso a paso, hasta que perdió por completo el último ápice de derecho a mantener su dignidad. Te escucharé. Era como si hubiera renunciado por completo a luchar. Eligió someterse a Dekan con un corazón lleno de amargura. Bien. Al ver que esta vez estaba verdaderamente convencido de corazón y alma, Dekan se sintió muy satisfecho. Finalmente se había establecido un vínculo sano y bueno entre un Pokémon y un entrenador. Ahora también llegó el momento de darle un nombre. Lo primero que debía hacer tras atrapar a un familiar era, por supuesto, ponerle un buen nombre. Después de todo, no podía seguir llamándolo con un nombre genérico como Puerta del Vacío en el futuro. Ya que eres muy negro, debería darte un nombre que se parezca a tu color y tenga un hermoso significado. Dekan pensó por un momento y dijo, de ahora en adelante, te llamaré Arnie. Significa la voluntad de Ni de la aldea oscura oculta. Donde vuelan las pelusas de algodón, Ni vivirá. Aunque Voidgate definitivamente nunca había escuchado la historia del ninja Ni Shadow, la contaría en el futuro. La puerta del vacío de repente vibró violentamente. Aunque no entendía lo que representaba la voluntad de Ni, sentía un insulto extremo que ni siquiera un humano normal sería capaz de soportar. Como si prefiriera morir antes que ser humillado, solicitó firmemente que Dekan cambiara el nombre. Este fue su último tropiezo de terquedad. 385. El nuevo miembro de la familia de Dekan, 4000 palabras. Oh. Dekan no parecía esperar que la puerta del vacío fuera tan resistente, y esta vez realmente sintió su determinación de ser un jade roto en lugar de una loseta entera. Comparado con la hostilidad, solo sentía tristeza. Incluso Dekan no pudo evitar sentir una punzada de compasión. Después de todo, la vida de la puerta del vacío también es una vida y tiene sus propios sueños. ¿Qué te parece esto? ¿Qué tipo de nombre quieres? Dekan decidió pedir la opinión de la puerta del vacío. De lo contrario, parecería que estaba siendo demasiado arbitrario. Magnífico, racional y genial, y debe encajar con mis características y rasgos. La puerta del vacío originalmente había sido preparada para resistir con la determinación de morir. No esperaba que Dekan fuera algo razonable esta vez. Así que la puerta del vacío expresó apresuradamente sus demandas, bloqueando cualquier posibilidad de que Dekan le diera un nombre de mal gusto o mezquino.
Ahora el problema difícil estaba del lado de Decán. Sintió como si varias de sus brillantes ideas originales hubieran sido bloqueadas. Él consideraba que siempre había sido muy hábil para ponerle nombre a las mascotas. Al principio, quiso llamarlo Xiaoei, pero luego recordó que en su vida anterior a la última, ya existía un Xiaohua. La generación pequeña probablemente estaba obsoleta. Era mejor cambiar la generación para distinguirla. Luego al mismo tiempo tenía que cumplir con sus exigencias. Realmente fue un problema difícil. Decán se tomó la barbilla y comenzó a caminar de un lado a otro por la sala de estar por un momento. Pasó un tiempo así. Por cierto, puedes abrir el espacio crítico en cualquier momento. El de la fase de asentamiento, después de terminar cada mundo de las sombras. Decán preguntó pensativo. Por supuesto. ¿Puedes controlar la temperatura ambiente? Simple. Veo. Finalmente, los ojos de Decán se abrieron como si hubiera recibido un repentino destello de inspiración y señaló la puerta del vacío, diciendo, entonces te llamarás Siemens. La puerta del vacío produjo lentamente un signo de interrogación. No parecía haber nada malo con el nombre, pero parecía que la forma en que Decán lo miraba era como si lo tratara como algún otro tipo de herramienta mágica misteriosa. La puerta del vacío estaba enojada pero no se atrevió a hablar. Parecía temer que Decán le diera un nombre aún peor. Entonces, después de dudarlo un tiempo, decidió llegar a un acuerdo. Decán lo palmeó con satisfacción, ya impaciente por trasladarlo a casa. Parece que estamos de acuerdo, ¿no? No esperaba que simplemente cobrando una deuda obtendría una aplicación para el hogar tan genial, una mascota. Con un poco más de modificación, los gabinetes creativos de la casa, la secadora de condensación de aire y el refrigerador para mantener los alimentos frescos quedarían en orden. Y es el modelo completamente inteligente. A Connie le aseguro que le encantará. Este mundo es verdaderamente demasiado generoso. Todo es una bendición de la diosa. Decán oró en silencio, como si aquel lugar fuera una catedral sagrada. Croix observó a Decán desde un costado, dudando en hablar. Él sabía lo que Decán estaba pensando. Pero él sentía que las oraciones piadosas no debían usarse de esta manera. La diosa podría haber creado una oportunidad para que Decán aprovechara la puerta del vacío del mundo de las sombras, pero coaccionar, engañar y controlar la puerta del vacío fue completamente una improvisación de Decán. Croix creía que al menos la última parte definitivamente no era una bendición de la diosa. Sin embargo, ahora la mente de Decán estaba abierta a esto. Entonces el futuro podría volverse aún más aterrador. Es como si pudieras dejar que la diosa lleve la carga de todo el karma negativo que acumules de ahora en adelante, ¿verdad? Y así esperó hasta que Decán terminó su oración. Por cierto, amén, el espacio aquí debería haber sido cortado por mí, así que ahora deberías poder hablarme con tranquilidad, ¿verdad? Hay que decir que la oración de Decán seguía siendo muy concentrada. Independientemente de sus motivos, al menos seguía los pasos meticulosamente. 1. Entonces, ¿puedes decirme la esencia del mundo de las sombras? Tampoco puedo acceder a esta información. Desde mi nacimiento, solo he podido recibir instrucciones unilaterales del núcleo, pero no puedo proporcionarle retroalimentación ni solicitarle nada. Amén respondió honestamente. No se atrevió a mentir, ni le preocupaba que Decán sospechara que lo estaba engañando. Porque Decán, que era competente en ingeniería mágica, podía confirmarlo él mismo simplemente desmantelándolo y analizándolo. El núcleo, que era extremadamente misterioso incluso para Men, siempre mantendría toda su información completamente sellada, sin crear nunca una conexión bidireccional con ninguna puerta del vacío. Incluso si la puerta del vacío pudiera considerarse un producto de magia y herramientas mágicas de 10º orden, casi sin posibilidad de que algún ser vivo la rompa, el núcleo nunca le daría a ningún ser vivo la oportunidad o posibilidad de realizar ingeniería inversa a través de una puerta del vacío. El resultado fue que, aunque Decán había domesticado por completo esta puerta del vacío mutada, todavía no podía encontrar ninguna información contenida solo en el núcleo. Tomemos como ejemplo la tumba del rey demonio perfecto. El propio Decán podría ser considerado el creador, y él personalmente había pasado mucho tiempo participando en el proceso de desarrollo y modificación antes de tener la oportunidad de descifrar la tumba del rey demonio.
Este mundo de sombras, el núcleo, que era incontables veces más complejo en todos los niveles, parecía imposible de invadir por medios técnicos. Parece que no hay esperanza de hacer que el mundo de las sombras cierre sus servidores directamente. Dekan originalmente se había preguntado si había encontrado un rayo de esperanza para cerrar el mundo de las sombras junto con el campo de batalla de destrucción del mundo Tongtian. Sería fantástico si el mundo de las sombras pudiera hacer algo como una empresa de bajo coeficiente intelectual y salir voluntariamente de este mundo por su cuenta. Una vez que detengas la magia espacial, no podré responderte por más que me llames. Por favor, no me golpees. Amén transmitió el mensaje lastimosamente. Si el espacio no hubiera sido aislado por Dekan, ni siquiera habría podido transmitirle esta información. Una vez que el núcleo descubría a un individuo anormal, lo recuperaba y lo destruía. La razón por la que se atrevió a correr el riesgo de comunicarse con Dekan antes fue porque aquí había ocurrido una grave anomalía de asentamiento. Bajo tales circunstancias, según los principios del núcleo, se le deberían dar unilateralmente más permisos libres, o mejor dicho, se debería aflojar el control sobre él. Pero una vez que la barrera espacial fue levantada más tarde, tendría que fingir que estaba en silencio. Porque el asentamiento del anormal mundo de las sombras de Noveno Orden había sido completamente terminado. A menos que Dekan volviera a aislar el espacio para ello, no se atrevería a transmitir más información. Lo entiendo, lo entiendo. No te preocupes, cuidaré de mi propia mascota. Claro que las cartas mágicas naturales que te prometí tampoco faltarán. Simplemente siéntete segura viviendo conmigo. Cuanto más miraba Dekan a su nuevo compañero, más lindo pensaba que era. No podía soportar tocarlo. Eso es bueno. Aunque el comportamiento de este humano era atroz, parecía ser del tipo que cumpliría seriamente una promesa. Pero ¿por qué este humano insistió en pagar un precio tan alto para capturarlo y conservarlo si no podía obtener información sustancial? ¿Qué buscaba? Podría ser que realmente solo quería guardarlo en casa como decoración. Sin embargo, Dekan continuó inmediatamente. La próxima vez que el núcleo te envíe alguna instrucción, por favor, transmíteme cualquier información a toda costa. E inmediatamente activaré la magia espacial para aislarte. Incluso si solo interceptara una instrucción del núcleo, Dekan tendría la oportunidad de obtener algo de información. Incluso un poco de información sería suficiente. Bajo el mecanismo excesivamente seguro del núcleo, esta era la única oportunidad que tenía Dekan de obtener información. Entonces yo, seré llamado a la fuerza y borrado por el núcleo. Amén se puso nervioso inmediatamente. Sin mencionar lo alto que era el riesgo de fracaso. Incluso si Dekan pudiera detectar su señal y protegerla con extrema velocidad. Una vez que la magia espacial fue desactivada, el núcleo, al darse cuenta de que había sufrido una mutación grave, definitivamente haría todo lo que estuviera a su alcance para borrarla. No te preocupes, te modificaré antes de desactivar la magia espacial, dejándote completamente libre del control del núcleo. Dekan ya hacía tiempo que pensaba en una contramedida. Aunque sabía que no tenía la capacidad de actuar contra el mundo de las sombras de Décimo Orden Centro. Pero si se trataba de una puerta del vacío pequeña y desconectada, estaba seguro de que podría modificarla con éxito. Desde que regresó del último mundo de las sombras, Dekan ya tenía la confianza de decir que había recorrido el camino de toda la vida de Delois en la ingeniería mágica. Ahora, él era el verdadero y completo rey demonio. Pensando que tendría que activar la magia espacial cada vez solo para comunicarse libremente con su mascota, Dekan sintió que era una molestia. No solo necesitaría mantener la puerta de disformidad espacial, sino que también consumiría una enorme cantidad de energía, lo que provocaría que los gastos de Happy Group se dispararan. Además, lo que Dekan realmente quería era un mayordomo inteligente que perteneciera por completo a su casa. En realidad, Amén quedó excepcionalmente sorprendido al escuchar las palabras de Dekan. Originalmente se había preguntado si Dekan mataría al burro una vez que terminara de moler, descartándolo después de usarlo. No esperaba que este tipo pareciera realmente apreciarlo por lo que era. Esa mirada definitivamente no era falsa. Sí, nuestro reino de Norton tiene leyes estrictas. Ni siquiera los familiares pueden ser maltratados. Necesitan tiempo y espacio para descansar, y su alimentación debe ser razonable.
Por lo tanto, te daré una compensación extra según tu carga de trabajo. Puedes usarla para comprar las cartas épicas naturales que quieras comer, y también te daré vacaciones. Decán se volvía excepcionalmente serio cada vez que se mencionaban las leyes. Era un hombre que había estudiado seriamente el código legal del reino de Norton, leyendo cada línea, columna y esquina al menos 3 veces. Pero ¿cómo haría para comprar tarjetas épicas naturales y qué haría durante mis vacaciones? Amén parecía estar al borde de un colapso del sistema. Se había topado con problemas que escapaban a su comprensión. Por un momento, no pudo procesar la información que le proporcionó Decán. De hecho, nunca había considerado siquiera que un día pudiera ser independiente y libre. Era como si conceptos completamente nuevos comenzaran a bombardear constantemente todo el conocimiento que Amén había adquirido desde su nacimiento. Aunque lo que más fuerte sentí fue confusión. Al mismo tiempo, también se sentía una sensación de anticipación sin precedentes. Era como si algo extraño estuviera echando raíces y brotando dentro de sus operaciones originalmente fijas. No importa lo extraño que fuera el humano que le hablaba, Amén estaba seguro. Al menos haría tratos justos con él. Y realmente sentí respeto por parte de él. Era 10.000 veces mejor que aquel núcleo que lo esclavizó a la fuerza y lo hizo trabajar gratis. Jaja, ¿qué tienen de difícil las actividades gratuitas? Si quieres tener forma humana, también te ayudaré. Decán se apoyó en la puerta del vacío y la golpeó suavemente con su dedo. ¿Cómo podría un familiar genial no tener forma humana? No es como ese vergonzoso gato doméstico, el profesor gato. La puerta del vacío no puede transformarse en una forma humana usando sus propias habilidades. Necesita la ayuda de un ingeniero mágico. En la era del Reino Santo, a diferencia de la mayoría de los familiares de tipo bestia, que podían transformarse directamente en humanos al alcanzar un rango lo suficientemente alto, los familiares de tipo fantasma requerían de un fabricante de muñecas como Mio para obtener un cuerpo que les permitiera adoptar la forma humana. En cuanto a los familiares de tipo equipo, al igual que una espada mágica que buscaba una forma humana, también requerían de un herrero para modificarlos. Para esta extraña cosa mitad mecánica, mitad espiritual como Amén, Decán tendría que llamar a Mio para realizar una investigación científica seria antes de poder crear una forma humana para ello. Parecía que tener forma humana era algo aún más inimaginable para él. Incluso sus fantasías solo habían llegado hasta el punto de comerse unas cuantas cartas épicas naturales. Nunca había siquiera concebido la idea de tener algo llamado vida. Gracias, Khan. No lo pude entender. Pero sintió que después de estar en silencio por un tiempo, debería ser capaz de resolverlo. Independientemente de cómo había estado fingiendo antes. Al menos ahora, por primera vez, estaba expresando sinceramente sus pensamientos a Decán. Está bien, tendré que molestarte para que sigas siendo una puerta del vacío normal por un tiempo más. Estoy a punto de desactivar la magia espacial. Al recibir el sincero agradecimiento, Decán también sonrió con satisfacción. Bueno, la próxima vez que pudieran comunicarse sería el momento en que realmente obtuvieran esa cosa mágica llamada libertad. Posteriormente, Decán desactivó el funcionamiento de la puerta de deformación espacial. Puesto que ya había establecido una buena relación con Amén, Decán lo dejó de lado temporalmente. Ahora se había convertido en un auténtico mueble y ya no podía entablar ninguna comunicación. Entonces, el siguiente paso importante era mirar esa carta mágica de antes. Si el producto de un mundo de las sombras de noveno orden era una carta, estaba garantizado que sería al menos una épica de luz escarlata. Incluso era muy probable que fuera una épica de luz escarlata de noveno orden, similar a Celestial Destiny Divination de Shaven. Croix también se inclinó con curiosidad. La luz en esta tarjeta había sido tan deslumbrante que no habían podido ver claramente de qué se trataba por un momento. Decán lo sacó de su bolsillo y no pudo evitar fruncir el ceño. Incluso ahora, brillaba con una luz escarlata, como una tarjeta recién hecha. Esta luz roja que se negó a disiparse durante mucho tiempo. No parecía algo que una épica de Scarlet Light debería tener. Decán y Croix no pudieron evitar mirarse el uno al otro. En ese momento, sus corazones estaban casi en sus gargantas. Decán había sido tan casual con eso solo porque pensó que era una épica de luz escarlata.
No lo esperaba, ya había llegado al siguiente nivel. Decan, un mundo de las sombras realmente puede producir una leyenda roja. Es de noveno orden, y es un mundo de las sombras influenciado por la protección divina sobre ti. Incluso Decan, el legendario creador de cartas que normalmente era increíblemente tranquilo, no pudo evitar tragar saliva ante esta carta. Una leyenda roja natural. Probablemente fue la carta mágica más poderosa condensada de la esencia legendaria de toda la era del Reino Santo. Hasta el próximo momento. Decan volvió sus pupilas doradas. Y finalmente vi claramente la verdadera forma de la carta. La voluntad desafiante a la muerte del Santo Emperador. Tipo. Carta mágica. Grado. Leyenda roja. Nivel. 1. Efecto. Quema continuamente una gran cantidad de vida y maná, lo que hace que el poder mágico y el espíritu alcancen el estado más fuerte posible en esta vida. Nota. No es posible sentarse pacíficamente en el trono. Solo en una silla de elección propia es posible permanecer tranquilo y sereno. 366 Decan resuelve un caso sin resolver. Esta tarjeta, ¿cómo debo usarla? Decan murmuró. Aunque era la magia definitiva de Lun, en el mundo actual, parecía quedarse un poco corto sin importar quién lo usara. Su efecto será más fuerte cuanto más bajo sea el nivel del usuario. Por supuesto, el precio también sería mayor. Un pequeño desliz podría llevar a la muerte instantánea. Para un experto de noveno orden, los efectos secundarios eran apenas soportables. La amplificación ya no era tan significativa. Croix, que habría sido perfecto para este papel, ya no poseía ningún daño de hechizo debido a la maldición de la diosa de la vida. Si no fuera por esta maldición, dondequiera que apareciera un dios del caos en el mundo en el futuro, Decan inmediatamente llevaría a Croix a través de una puerta de teletransportación para aplastar la cabeza del dios del caos. Uno solo sigue la mecánica cuando el daño es insuficiente. Si has acumulado suficiente dinero, simplemente lo aplastas y listo. Pero ahora, Croix podría usar esta carta como máximo para convertirse en un sanador de noveno orden. Decan, realmente tampoco necesitaba un panel de estadísticas de tipo mágico de noveno orden. Esa maldita Escila. Incluso ahora, Decan todavía apretaba los dientes cada vez que pensaba en ese dios del caos. Deseó poder invitarla a la tumba del rey demonio para mostrarle la fuerza de la iglesia feliz de esta era. Sin embargo, los dioses del caos eran existencias que habían saltado del ciclo de reencarnación de la diosa Tiche. Incluso si fueran asesinados por medios normales, revivirían por sí solos después de 10.000 años. En cuanto al dios del caos más problemático, Esquila, había sido completamente aniquilado por Delois y Lun y nunca volvería a aparecer. Piensa detenidamente quién debería utilizar esta tarjeta. Croix le dio una palmadita en la espalda a Decan. Ya había descartado preventivamente la posibilidad de utilizar la tarjeta él mismo. Aunque sabía que a Decan no le importaba darle este botín del mundo de las sombras de noveno orden a cualquiera de sus compañeros, siempre que fuera la persona más adecuada. Pero solo Croix se sentiría culpable por aceptar esta tarjeta. Este era originalmente un mundo de sombras abierto por él. Fue Decan quien arriesgó su vida para ayudarlo a cerrar este mundo de las sombras de noveno orden. Mantendré esta tarjeta segura por ahora. Decan, impotente, lo guardó con cuidado. Una carta legendaria que no había aparecido en el mundo durante un milenio. El precio de separarse de ella ahora era desconocido para todos. Sin embargo, Decan, que había creado cartas legendarias, estaba seguro. Una vez que una tarjeta de grado legendario está vinculada al alma, nunca se puede separar. De lo contrario, la reacción provocaría que el alma pereciera junto con ella. Llevaba un peso equivalente a la vida legendaria de cierta persona. Incluso sin atarlo o usarlo, la existencia de esta voluntad desafía a la muerte del Santo Emperador le proporcionó a Decan una gran sensación de seguridad. Después de todo, este podría considerarse el regalo final dejado por un querido amigo de hace 10.000 años, y parte de la guía de la diosa que lo condujo a las manos de Decan. Hablando de eso, Croix, finalmente he descubierto algo. Mientras Decan reflexionaba, de repente pareció comprender algo. ¿Qué es? Croix parecía desconcertado.
En realidad, la transformación curativa en ti, que se pensaba que era una bendición, es en realidad la maldición de la diosa de la vida, mientras que la desgracia que todos tratan como una maldición, en realidad debería ser una bendición. Deccan explicó con una sonrisa mientras miraba a Croix, su mirada como si recordara a ese emperador de la era del Reino Santo a quien no sabía cómo evaluar. Toda la vida de Lun fue la de un devoto mensajero de la diosa Tiche. Sus pensamientos siempre fueron excesivamente misericordiosos, pero en aras de la benevolencia y la rectitud, los implementaba a cualquier precio. Al final, fue el sacerdote más ortodoxo bajo las enseñanzas de la diosa. Al ver al último sumo sacerdote de la Iglesia del Santo Ritual, que dedicó su vida al Reino Santo, maldecido por una deidad hostil, ¿cómo podría la diosa no otorgarle a Lun su protección? Deccan terminó y preguntó, Pero esto debería ser un efecto que traiga desgracia a la gente. Croix quería decir esto, pero no se atrevió a decir nada que pudiera ser irrespetuoso hacia la diosa. Así que no pudo hacer más que bajar la cabeza avergonzado. Parecía recordar varios acontecimientos de su pasado, desde la infancia en adelante, hasta que conoció a Deccan. Las cosas malas en su vida superaron con creces a las buenas. Y es cierto que no se había encontrado con muchas cosas buenas, hasta que más tarde conoció realmente a sus compañeros, y todo empezó a mejorar constantemente. Si de verdad estuvieras maldito por la desgracia, te habría sido imposible encontrarte con nosotros, ¿verdad? Y si todos fuéramos arrastrados por ella, probablemente habríamos perdido contra la Iglesia de la Resurrección hace mucho tiempo, ¿no? Deccan preguntó de nuevo. Croix se sintió incapaz de responder. En realidad, creo, Croix, que tu desgracia podría ser más subjetiva que objetiva. O mejor dicho, esta desgracia es solo una especie de psicología pesimista, que surgió después de que te deprimieras constantemente debido a la maldición de la diosa de la vida que sufriste en el pasado. Ya sea Lun o Croix, ambos podrían ser del tipo honesto que sería ignorado en tiempos de paz. No dañarían a los demás y optarían por ceder lo máximo posible siempre y cuando sus principios no fueran tocados. Solo cuando llegaban tiempos caóticos se revelaba el lado afilado de esas personas. Entonces, Croix, algunas cosas no son solo suerte, definitivamente no. ¿Pero qué clase de bendiciones entonces? Croix preguntó, lleno de confusión. Si su larga desgracia no fuera cuestión del destino o del karma, sino meramente de su propia percepción y pensamientos, entonces no había malinterpretado la bondad de la diosa. Culpar a la diosa por su propia cobardía e incompetencia, Croix se sentía cada vez más avergonzado de sí mismo. No te preocupes, a la diosa no le importará cómo imagines esta bendición, porque eres un héroe del Reino Santo que recibe su protección. Deccan pareció ver a través de la inquietud de Croix. Lo consoló y luego continuó. Aumenta la dificultad del mundo de las sombras cada vez, ¿verdad? Pero piénsalo. Después de conocerte y conectar contigo, abrimos las puertas del Reino Santo. Tal vez algunos retadores habían ingresado a cierto mundo de las sombras del reino de los demonios en la historia antigua. Y Deccan y Cornelia también habían llegado a la Academia de Demonios en el mundo de las sombras. Pero hasta entonces, nunca había habido ningún registro de un retador que abriera un mundo de las sombras relacionado con la historia del Reino Santo. No fue hasta que Deccan y Cornelia completaron Demon Academy Odysseus y conocieron a Croix en la escuela, que el escuadrón de la mente hermosa entró al primer mundo de las sombras verdaderamente perteneciente al Reino Santo, mundo de las sombras. Ventisca en las montañas estériles, y al subsiguiente historia secreta del santo rito marchitante. Entonces la protección que me dio la diosa. Recordando por qué el último mundo de las sombras del Reino Santo fue abierto por él mismo. La respuesta en el corazón de Croix se fue aclarando poco a poco. ¿Es en realidad una especie de confianza y también una especie de prueba? Croix murmuró aturdido. Exactamente, son las coordenadas del Reino Santo, la guía del destino. Deccan chasqueó los dedos y dio la respuesta. Es la llave que nos permitió regresar al Reino Santo después de conocerte y encontrar esa historia perdida del Reino Santo. La maldición de Croix que parecía aumentar la dificultad del mundo de las sombras. En realidad fue la diosa Tiche la que grabó las coordenadas del Reino Santo en el río de la historia sobre Croix.
Una vez se encontró con sus compañeros de su vida anterior y realmente comenzó la pesada responsabilidad de este ciclo de reencarnaciones. Todas las personas del destino solo podrán entrar al Reino Santo. Mundo de las sombras. Y Croix poseía el destino de un emperador, llevando los persistentes arrepentimientos y oraciones de un reino caído. Ingresar a otros mundos de las sombras naturalmente e inevitablemente aumentaría enormemente la dificultad. Así, después de que se reveló la respuesta, ambos guardaron silencio por un rato. Al final, ya sea comprensión o arrepentimiento, Croix sonrió y meneó la cabeza. Todo depende del esfuerzo humano. ¡Qué tontería! Pensar que confundí la bendición de la diosa con una maldición por mi propia cobardía. Croix caminó hacia el sofá y se sentó, luciendo muy cansado. Está bien, esto está bien, siempre y cuando el resultado sea bueno. Decán también se sentó a un lado, reclinándose relajadamente en el sofá con los ojos cerrados, hablando tan sencilla y francamente. Al final ambos se rieron como burlándose de sí mismos. Una vida cotidiana tan pacífica y ordinaria. Tal vez era algo que ellos en esa era del Reino Santo y el Reino Demonio difícilmente podrían haber imaginado. Exclamación de cierre. Hablando de eso, ¿cómo ganamos contra Clay en el casino en ese entonces? Croix preguntó, girándose para mirar a Decán confundido, como si de repente hubiera pensado en una pregunta. Todavía recordaba cuando tomaron la evaluación del equipo de séptimo nivel en el Reino Landier. Para obtener justicia para Tata, quien se había visto obligado a solicitar un préstamo con altos intereses, él y Decán fueron al casino subterráneo de la pandilla para hacer algo de caridad. Luego conocieron a Tad Bluman. Habían firmado un contrato para explotar un error y habían hecho una gran fortuna con el casino y Clay. Está claro que el robo del poder divino había tenido éxito entonces. Incluso ganaron el certificado de obispo de la locura. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. En el momento en que Decán escuchó esta pregunta, su expresión también se volvió muy compleja. Después de todo, la racha ganadora de ese día, aún hoy, estaba fresco en la memoria de Decán. La sensación de ganar dinero era como si alguien te lo estuviera entregando. Fue imparable. Si eso tampoco fuera suerte. Solo había una respuesta. Entonces todo esto estaba dentro de tus cálculos. Sugelian Cray. 387 La vida cotidiana ordinaria de Decán y Cornelia. El cielo nocturno de principios de verano estaba excepcionalmente claro. El clamor de la lejana y agitada ciudad, el canto de los insectos fuera del patio. El viento susurrante que soplaba a través de la ventana traía bocanadas del aroma fresco y herbáceo característico del verano. Inexplicablemente, todo aquello hizo que Decán se sintiera a gusto. Sintió como si la cuerda apretada en su corazón se estuviera aflojando lentamente. Decán se apoyó en el sofá, charlando sobre temas casuales con Croix. Cada minuto y cada segundo en el mundo actual era así. Incluso el mero hecho de disfrutar del ocio le hacía sentir bien. De repente, una serie de golpes interrumpieron la conversación entre Decán y Croix. Acompañado de golpes, Croix corrió rápidamente a abrir la puerta. Justo afuera de la puerta, Morian, que vivía más cerca de Croix, había llegado. Buenas noches. Morian primero intercambió un breve saludo con Croix. Luego miró directamente al relajado decano en la sala de recepción, que parecía como si acabara de regresar de un viaje de negocios. Aunque Croix y Decán no habían tenido tiempo de usar magia de comunicación para contactar a sus amigos. La conmoción causada por la activación de la puerta de distorsión espacial por parte de Decán ya había alertado a Mio, quien se encontraba en la sede del grupo feliz. Mio entonces informó inmediatamente al resto de sus compañeros. Morian, ¿has sentido mareos intermitentes estos últimos años? Decán se dio cuenta de que era Morian, se acercó a la entrada y preguntó con seriedad. ¿De qué estás hablando? Al principio, Morian estaba confundido porque Decán lo maldeciría en el momento en que regresó, pero después de pensarlo cuidadosamente, se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Viste el final de Morfeo? Morian rápidamente se dio cuenta de la razón detrás de la pregunta de Decán. Sí, amigo, solo te estoy diciendo de antemano qué enfermedades debes prevenir. Decán sonrió y asintió. Como Morian no parecía mostrar síntomas todavía, prevenirlo ahora sería increíblemente sencillo. El virtuoso obispo de Pesadilla Harina naturalmente cuidaría bien de él.
De todos modos, la enfermedad que padecía Morfeo podría ser curada en el mundo actual. Con una prevención temprana, Morian no repetiría los últimos años de Morfeo. Oh, parece que Morfeo no te ayudó mucho. Al escuchar las palabras de Decán, Morian esbozó una sonrisa autocrítica. Podía adivinar aproximadamente la situación de Morfeo en el mundo de las sombras. Decán acababa de terminar. Podría haber sido el único compañero que no le había sido de mucha ayuda a Decán. No, Morfeo fue el único compañero de equipo que no me causó ninguna preocupación. Decán dijo, sonriendo alegremente. Además, me contó mucha información sobre la capital sagrada que Nieven y Puser pudieron proporcionarme. ¿Es eso así? Esta línea de tiempo donde los compañeros de equipo estaban en armonía pareció sorprender un poco a Morian. Ni siquiera pudo adaptarse a esta versión de Decán por un momento. Si Decán hubiera encontrado anteriormente una oportunidad así, definitivamente habría usado burla en él un par de veces. Bueno, eso es genial entonces. Morian curvó la comisura de su boca en señal de alivio. Justo cuando estaba a punto de continuar charlando con Decán y Croix, se dio cuenta de que el decano que estaba frente a él de repente miraba fijamente hacia el exterior del patio de Croix. Morian también giró la cabeza para mirar. Vio a Cornelia parada justo afuera de la puerta del patio, sosteniendo a la maestra gato. Sus ojos estaban enrojecidos, aunque no parecía estar sin aliento en absoluto. El pelaje alborotado por el viento en el cuerpo de Kate Archer y su expresión, como si acabara de subirse a una montaña rusa. Se mostró con qué prisa había corrido Cornelia hasta aquí. Morian sonrió, detuvo sus palabras, aunque tenía la intención de hablar con Decán y Croix, y palmeó suavemente el brazo de Decán, indicando vamos. Su charla informal podría continuar en cualquier momento. Pero Morian sabía que Decán debería dedicar tiempo a hablar apropiadamente con Cornelia en ese momento. Si esperaba hasta que llegaran Mio y Clay, que vivían más lejos, Decán podría sentirse demasiado incómodo como para dejar a sus compañeros y pasar tiempo a solas con Cornelia. Aunque todos los que se quedaron en el mundo actual habían estado fingiendo estar tranquilos frente a Cornelia durante los últimos 3 meses. Esperando que Cornelia no se preocupe tanto porque Decán desafíe al mundo de las sombras solo esta vez. Pero Cornelia no era tonta en absoluto. Rápidamente se dio cuenta de que este mundo de las sombras probablemente era de 9º orden y lo que implicaba un mundo de las sombras de 9º orden. Entonces, debería. Decán miró a Morian y luego a Croix, sorprendido. Parecía inseguro de si sería inapropiado dejar atrás a los compañeros que se apresuraban y marcharse con Cornelia en ese momento. Después de todo, su plan inicial era contarles a todos todo lo que había visto y experimentado en el mundo de las sombras esta vez. No quería entristecer ni decepcionar a nadie. Pero no fue solo Morian. Incluso Croix tenía una sonrisa en su rostro y colocó suavemente una mano en la espalda de Decán, empujándolo hacia la puerta. Decán no dijo nada más. Rápidamente corrió hacia la entrada del patio y tomó la mano de Cornelia. Abandonaron juntos la zona residencial de Croix, en Norton Royal Capital a esta hora. La noche no era demasiado tarde. Luces de color amarillo pálido y parpadeantes salpicaban los edificios de estilo antiguo. Las calles del centro de la ciudad todavía estaban en un periodo animado y sin decaimiento. En la calle, entre los hombres y mujeres vistosamente vestidos como figuras de un pergamino pintado, solo 2 personas eran particularmente sencillas. La muchacha llevaba una sencilla y discreta camisa de gasa blanca, símbolo de pureza. Su mitad inferior era una falda culotte priorizada para facilitar el movimiento. Su cabello era generalmente el mismo de siempre, excepto que su cabello largo estaba atado con una cinta. Esta era la ropa informal de Cornelia. La ropa que usaba cuando salía en primavera y verano. Decán había ido al mundo de las sombras cerca del final del invierno. Entonces, cuando salió de la puerta del vacío, todavía llevaba un abrigo pesado. Ahora se había quitado el abrigo y se lo había echado sobre el antebrazo. Sin embargo, incluso caminando así por las concurridas calles nocturnas de la capital real, no se sentían incómodos entre la multitud. Ambos tenían máscaras hechas por Decán colgando de sus cinturas. Las multitudes circundantes no los reconocerían, ni tampoco serían ellos los primeros en notarlos. En realidad, la máscara podría desencadenar el efecto de interferencia cognitiva sin necesidad de usarla.
Anteriormente, Decan solo quería usar una máscara. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios para apoyarme. Eso me apoya mucho y te lo agradecería.